Bueno, arrancamos esta tercera entrega de este curso de Solid paso a paso. El plano que vamos a hacer esta vez, que vemos en pantalla, que también vas a encontrar para descargar en la descripción del video, en el que vamos a trabajar cosas que ya estuvimos trabajando, como lo fue la línea de croquis, la cota inteligente de ángulos, de radios y de línea, redondeo, la operación extruir saliente, y le vamos a agregar lo que es línea constructiva y círculo. De a poco vamos incorporando, que es la idea del curso, ir incorporando distintos comandos en piezas fáciles para poder comenzar o empezar a dibujar en el Solid. Bien, vamos a arrancar. Ya viendo el plano en pantalla un poco más grande, la única forma de aprender a dibujar es dibujando y ir de a poco incorporando diferentes funciones y figuras, así después podemos dibujar lo que queremos. Vamos a tomar el origen acá, en esta pieza, y vamos a hacer igual que hicimos en el anterior, enganchando, tomando línea, colocando croquis en el alzado, tomando línea. Vamos a ir dándole la forma que tiene la pieza, enganchando las líneas, y después, por medio de las relaciones que sean necesarias, que vamos a ir viendo, vamos a acomodar la pieza, y después con las cotas le vamos a terminar de dar forma para después poder hacer la instrucción. Bueno, voy a achicar un poco el plano para que nos deje trabajar. Vamos a poner en ese rincón y vamos ya a meternos en archivo nuevo, pieza, croquis. Vamos a pararnos en el alzado, botón izquierdo, le vamos a dar croquis y vamos a comenzar. Acuérdense en que si tengo apretado el botón derecho y me deslizo, me aparecen los comandos rápidos. Vamos a tomar línea y, como dijimos, vamos a traer más acá el origen. Nos vamos a enganchar en el origen y le vamos a ir dando la forma que tiene el dibujo. Puedo permitirme que las líneas que sean, voy de vuelta acá al dibujo, las líneas que sean horizontales, como esta de acá, esta otra de acá, las verticales, esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí, puedo dejar que las relaciones se vayan poniendo automáticamente. Me faltó la horizontal esta de acá, para no tener que andar agregando tantas relaciones, y ya se va relacionando sola. Me faltó esta también de aquí. Bueno, vamos a tratar de que en el dibujo ya se vayan relacionando solas. Una cosa, que esta línea de acá y esta línea de acá en el dibujo son colineales. Esa relación la vamos a poner nosotros después. Bien, seguimos entonces acá donde estábamos. Fíjense que ya ahí había tirado una línea. Voy a seguir enganchando desde acá. Se engancha la línea y voy a darle forma. Dejo que esa sea vertical, horizontal, vertical, horizontal. Le voy dando forma. Me paso un poco para acá. Ahí. Que no se fije ahí. Si se fija ahí, se fija en el punto medio. Se va a fijar en el punto medio ahí. Observen ahí que se quiere fijar en el punto medio. Me lo marca con línea de puntos. Me voy a correr un cachito para que no se fije ahí, porque después va a querer seguir esa línea. Y esta la voy a tener ahí. Bueno, ya me quedó un poco la forma del dibujo. Para arrancar esta de acá, acuérdense que haciendo
clic con el botón izquierdo, le voy a decir que sea vertical, que es lo que faltaba. Las otras ya están todas, y lo que habíamos dicho que esta línea de acá y esta línea de acá son colineales. Esta y esta son colineales. Vamos al dibujo de vuelta. Estas líneas aquí siguen una sola línea, son colineales, y lo que vamos a hacer es forzar esa relación. Teniendo el control apretado, selecciono esta línea y les voy a decir acá que sean colineales. En la relación, acuérdense que aparecen las posibilidades colineal. Ahí ya se corrió la línea y se acomodó. Ahora que tenemos el dibujo acomodado, lo que nos queda es ir acotando. Así que vamos a ir poniendo las cotas que nos van apareciendo e ir acomodando el dibujo. ¿Sí? Vamos a arrancar por acá abajo, tomamos cota inteligente, vamos a acotar esta de acá, 12, esta de acá, 30. Si el dibujo se desacomoda, lo vamos a acomodar. Eso vamos a ir haciendo de a poco. Esta de acá también 12. Después tengo esta de aquí, 18. Esta de acá también, 18. Fíjense que el dibujo ya se desfasó ahí. Y esta de acá abajo, 28. No hace falta que dejemos las cotas alineadas como si estuvieran en el plano, no es necesario. Estas cotas solamente son conductoras del dibujo. Y nos está faltando esta de acá, que es 15. Bien, ahí podemos observar, si aprieto escape salgo de cota. Ahí podemos observar que el dibujo está definido, ¿sí? Todo lo que es el contorno del dibujo está definido. Y ahora lo que vamos a hacer es agregar los círculos. Vamos a agregar los círculos. Acá vemos que está acotado a 6 y a 6. Y para eso, para darnos el centro del círculo, nosotros para colocar un círculo necesitamos tener el centro. Necesitamos tener el centro de este círculo y necesitamos tener el centro de este círculo. Y lo vamos a hacer de dos formas diferentes. Para que vean todas las posibilidades que podemos tener. Primero, vamos a apretar botón. No, vamos a colocar acá arriba. En vez de tomar línea, vamos a desplazarnos y vamos a tomar líneas constructivas. Vamos a ir por el círculo de acá arriba. Por este de acá. Si nosotros nos fijamos, como esto tiene 12 y esto tiene 6, que está haciendo referencia al centro del círculo, quiere decir que está justo en el medio de esa línea. Entonces vamos a aprovechar ese punto del medio para poner una línea constructiva que enganche de ese medio hasta ahí y vamos a acotar estos 6 y no va a hacer falta que nosotros pongamos estos 6 porque ya estamos enganchados en este medio. Como acá tenemos la línea constructiva, me voy a acercar a la línea aquí y fíjense que quiere agarrar el punto medio. Cuando se pone en amarillo me dice, bueno, te vas a fijar ahí. Me voy a fijar ahí y voy a tirar la línea constructiva que acabo de colocar. Sigo estando dentro de la línea, acuérdense con escape es algo fácil. Y ahora lo que tengo que darle solamente es esta distancia porque hacia los costados la línea no se va a mover porque está siendo vertical y está fijada en el punto medio. Entonces, me quedaría tomar la cota y acotar esta distancia de acá, que es 6. Ahí me acabo de dar, esto escape para salir de la cota, me acabo de dar el centro del círculo de arriba. Apretando el botón derecho y deslizándome en opciones que tengo acá, puedo tomar círculo. Así que tomo un círculo y lo que hago es darle el centro
estirar. No hace falta que ponga la medida ahí. Voy a hacer escape. Voy a tomar cota y voy a acotar el círculo que me lo está acotando en diámetro. Así que le vamos a poner 6. Podemos observar que ahí el círculo está en el lugar que corresponde. Y ahora lo que vamos a hacer es colocar el otro círculo que está aquí abajo. Si vemos en el plano, en este caso ahora, tenemos el centro del círculo aquí, tenemos una distancia de 8 acá y de 8 de aquí a acá. Ahí tendríamos el centro del círculo. No estaría siendo la mitad de esta, que es 18, y tampoco podría fijarme acá teniendo un punto de referencia. Entonces ahí habría que poner línea constructiva, o una posibilidad sería colocar línea constructiva. Ahí vamos de vuelta. Colocar línea constructiva aquí y acotar, y línea constructiva aquí y acotar. No hace falta hacer todo esto, lo puedo colocando una sola y acotando, ya el dibujo se acomoda. Vamos a ver que podemos hacer otras cosas también. Por ejemplo, vamos a tomar, podemos hacer con línea constructiva. Fijarnos acá, fíjense que no me va a tomar acá en el punto, sino que me va a hacer, se va a fijar a la línea. Puedo decirle que sea vertical, escape. Una vez que tengo acá, tomé línea común. Si aprieto botón arriba de la línea, botón derecho, puedo pasarme a línea constructiva. Las líneas constructivas no tienen nada que ver con el dibujo. Y podemos hacer es acotar. Podemos acotar la distancia de esta línea, que es 8. Y podemos acotar la distancia que tiene esta línea hasta el borde de esta otra línea, que también es 8. Una vez que tenemos esas dos medidas, lo que podemos hacer es tomar círculo y colocar el círculo aquí y acotarlo y darle la medida, que es 8. Esa es una forma. Ahí está el dibujo como corresponde y no está mal, porque si nosotros modificamos esta distancia, el círculo se va a desplazar, lo mismo que si nosotros modificamos esta distancia, el círculo se va a desplazar. Vamos a ver otra forma interesante. Vamos a borrar acá, borro todas las relaciones, y es que yo puedo tomar círculo, dibujarlo aquí, y simplemente acotar el centro del círculo a esta línea. Voy a tomar cota, centro de esta línea a esta, y decirle que eso es 8. Y tomar el centro del círculo a esta otra línea y decirle que eso es 8. Ahí también va a quedar fijo el círculo. Lo único que nos faltaría hacer es acotar el diámetro del círculo, que es 8. Es otra forma también que tenemos de poder, sin darle el centro con línea constructiva, es acotar directamente el punto centro del círculo, acotarlo a las referencias de líneas externas que tenemos. Bueno, ya que tenemos el dibujo definido, nos faltan los radios, algo que ya hemos usado. Vamos a ver en el dibujo que tenemos varios radios, así que vamos a empezar con los de 3, que es este de aquí, este de acá, aquí arriba, son de 3. Este de acá, color, este de acá y este de acá son de 2. Y este y este son de 5. Entonces vamos a hacer 3 radios diferentes. Nos venimos acá al dibujo, vamos a tomar redondeo, vamos a hacer los de 3 primero, y acuérdense que tenemos que venir
a tomar la esquina, este y los dos de arriba, ahí, sí, no hay ninguno más, aceptamos ahí, después cambiamos, nos vamos al de 5, aquí, aquí y aquí, y nos quedan los B2, dos acá y dos acá. Ya tenemos la pieza completamente acotada y definida, aceptamos ahí para salir, y lo único que nos queda hacer es darle el espesor, que es 5 milímetros, y eso lo hacemos con la operación. Nos pasamos a operación, que es extruir base saliente, que habíamos usado anteriormente. En vez de 10 tenemos que colocar 5. Una vez que aceptamos la operación, ya tenemos la pieza dibujada como en el planito. Pueden observar que a medida que vamos dibujando y vamos repitiendo operaciones, se hace mucho más fácil de entender y de trabajar. Esto lo que se necesita, o lo que necesitamos, es sentarnos y dibujar, ir dibujando las distintas operaciones para sacarle provecho al programa y para poder ir aprendiendo el programa. Cosas, acuérdense que tenemos acá el tipo de visualización. Podemos cambiar acá el tipo de escena que tengo. Voy a poner en blanco. Me gusta trabajarlo así. Acuérdense que con el scroll nos podemos mover. En esta pantallita de aquí podemos activar la perspectiva para que el dibujo se acomode mejor a la perspectiva. Poner sombra o sacar la sombra del ambiente. Podemos también hacer sombras del modelo. Eso depende de la versión del Solid que estén trabajando. O ponerlo como dibujo animado, que ahí me da una visualización diferente. Ustedes ven que está viéndose como plateado. Ahí no tengo ningún material asignado, ya vamos a ver más adelante cuando asignemos material. Es porque el monitor está tomando el gráfico, ¿sí? Voy a sacar el dibujo animado. Ahí estaría normal. Fíjense que ahí la placa de video está haciendo su trabajo. Y esta opción que aparece acá de ver los gráficos en la vista real nos permite tener una visualización un poco más linda, si podemos decir, pero para eso hay que tener una placa de video de buena resolución para que el SolidWorks solo la detecte. Bueno, esto ha sido todo por este video 3. Si les gustó, suscríbanse y nos vemos en el próximo video.